Las invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para la lectura de la palabra de hoy. ¿Mm? Oremos. Amado y todopoderoso Dios, te pedimos que bendigas nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza poderosa e inspiración de tu Santo Espíritu, para que así tu palabra penetre fuertemente en nuestros corazones y pueda ser un resultante de fe hacia las buenas obras que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos entonces a leer la carta de Santiago en el capítulo 3, ¿sí? Y dice así: Hermanos, que no haya muchos entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, porque todos faltamos de muchas maneras. Si alguien no falta o no falla con palabras, es un hombre perfecto porque es capaz de dominar toda su persona. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean, a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón son dirigidos a donde quiere el piloto. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida humana. Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase han sido y son dominados por el hombre. Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero esto no debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas o higos una vid? Tampoco el mar puede producir agua dulce. El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría. Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanagloríen ni falten a la verdad. Semejante sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, sensual y demoníaca. Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica,
benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Como decíamos en la introducción, estos ejemplos de Santiago son sumamente claros y no son difíciles de comprender. Pero es importante que le pongamos no nombre y apellido del que están pensando, por supuesto, sino que veamos a qué se refiere cada cosa. Si bien hay un símbolo que va a ocupar el centro de este mensaje, que es precisamente la lengua, como aquel fuego infernal que desde algo muy pequeño puede incendiar todo un bosque, como algo que se ve más poderoso incluso que cualquier otra cosa que el ser humano pueda dominar. Ya nos dice una realidad, ¿no? Que podemos dominar casi todo. Y más aún los seres humanos nos creemos dominadores de todo y de todos. Pero aquí nos dice que la lengua no la podemos dominar. Por eso inicia diciendo que el que quiere ser maestro, es decir, el que quiere usar su lengua para enseñar, para dirigir, pues ojo, ojo con lo que desea, porque será juzgado más severamente. En otro lugar aparece que serán juzgados dos veces aquellos que enseñan. ¿Por qué? Porque uno, que es lo más difícil de esta tarea pastoral, puede por sus propios errores conducir a las personas a la perdición, a la oscuridad, a la lejanía de Dios, cuando el trabajo es otro. Y esa es una tensión con la cual todos los cristianos vivimos al hablar de nuestra fe. Y debemos tener en cuenta cuando hablamos de Dios, si hablamos lo que nosotros creemos o si hablamos lo que la Biblia dice, que no siempre son cosas que se condicen a sí mismas. Porque hay mucha religiosidad popular que uno suele defender con mucho ahínco y en realidad no es tema. Y hay muchos juicios y maldiciones que se ejercen sobre las personas que en realidad tampoco son voluntad de Dios. Entonces siempre tenemos que tener cuidado cuando enseñamos de si estamos enseñando cosas propias o realmente cosas que sabemos de Dios. Y eso incluye un inicio de humildad. Humildad necesaria para entender que los que hablamos de Dios siempre vamos a hablar con un velo, que es uno mismo. Porque todos los que hablamos de Dios hablamos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias vivencias. Uno predica también siendo uno mismo y uno lucha contra eso. Y a veces se sale bien, a veces sale mal, y uno trata de frenar esos tipos de reacciones y a veces no le funciona, otras veces sí. Por eso nos ponemos de entrada en una invitación hacia el hablar con humildad y especialmente hablar hacia los hijos más pequeños, hacia los que son como niños, hacia los que no saben, porque es importante hablar de Dios, para que así más personas puedan creer
Y con esa fe sean felices, ¿ah? Esto no es para armar un club en donde todos pensemos igual, es para que las personas puedan sentirse rescatadas, salvadas, amadas por Dios, realmente amadas. Porque cuando somos amados, somos felices. Cuando nos sentimos amados, nos sentimos alegres. Cuando nos sentimos amados, tenemos como este cosquilleo en el estómago, ¿no? Y vemos pajaritos, pues así debería ser nuestra vida con Dios. Una vida en constante cercanía, en constante comunicación, en constante amor. Porque si no lo tenemos y vivimos así, cuando caigamos, cuando pequemos, cuando faltemos, como dice Santiago, entonces podemos caer en un hoyo del cual es muy difícil salir, porque ahí nos caemos enteros con la autoestima, con lo que somos, con lo que nos falta, y si no tenemos la seguridad de Dios, entonces podemos caer mucho más profundo, porque solo nos va a quedar la gente. Y la gente no siempre actúa de la forma en que uno necesita. No siempre nos ama como nosotros necesitamos. Entonces el amor de Dios viene a suplir todo eso que los seres humanos no podemos entregarnos entre nosotros, por mucho que nos queramos. Y ese amor es tan eterno, es tan grande, que supera toda comprensión, supera toda comparación y supera todo miedo, para que así nada nos aleje de Dios, ningún dolor, ninguna enfermedad, ni siquiera la muerte. Este es el comienzo, este es el piso en el cual trabajamos. Ahora, desde la fe, desde ese amor de Dios, es que empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con ese amor en nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ese amor? Porque cuando vivimos el amor en pareja, por ejemplo, uno responde, ¿no? Hacemos cosas, solucionamos conflictos, nos hacemos cariño. A veces nos queremos asesinar, otras veces no. Pero en la relación con Dios está siempre esta realidad del pecado en donde nos vamos alejando y luego queremos acercarnos a través de la confesión, del arrepentimiento, de la renovación de la fe, pero el pecado nos aleja. Y así estamos en un ciclo constante en la vida, en donde nos acercamos y alejamos, y así es la vida de cada uno de nosotros, algunos más, otros menos, pero a todos nos toca. Entonces Santiago nos invita ahora a pensar de qué forma cada uno de nosotros se aleja de ese amor. ¿Qué dudas, qué acciones, qué pensamientos, qué palabras te hacen alejarte de la seguridad del amor de Dios? Porque pone en tela de juicio, como aparece al final, nuestras rivalidades, nuestras peleas, nuestras luchas, nuestras ganas de tener la razón, nuestros orgullos. Y deja muy claro, todos faltamos de muchas maneras, dice en el versículo 2. Si alguien no falla con palabras, es una persona perfecta. ¿Ya? Esto no es para ti entonces. Porque es capaz de dominar todo. Domina el mundo, domina su persona, domina su lengua. Pero ¿quién realmente puede hacer eso? Los que me conocen sabrán que yo no. Lo lamento. Y eso que me esfuerzo. Pero muchos tampoco. Porque a través de las palabras, de lo que decimos, de lo que no decimos, solemos dañar a las personas. Y me imagino que esto es algo que nos ha pasado a todos y todas. Entonces acá Santiago nos da algunos ejemplos. Dicen los caballos, cuando les ponen estas cosas, ¿cómo se llaman? Las que van a los lados de los ojos y el freno en la boca, se mueve, ¿no? Para donde yo lo guíe. Y así dominamos todo el cuerpo. Claro, pero el caballo no habla.
Si hablara, sería totalmente diferente. No aceptaría mucho tener el metal ese metido en la boca, ¿no? Los barcos, claro, son enormes y con un pequeño timón también los dominamos, pero el barco tampoco habla. Y eso nos hace sentir dominio, sentirnos fuertes, algo muy humano. La lengua, que es algo tan pequeño, puede hacer grandes cosas. Por la lengua inician los conflictos, inician las guerras, inician también los procesos de paz. Con la lengua, tal como dice muy bien Santiago, ¿no? Bendecimos y maldecimos. Hacemos bien, hacemos mal. Pero lo preocupante es que normalmente con una pequeña llama se puede incendiar todo. Y así sucede con nuestras palabras. Y normalmente no caemos en la noción de lo potente que son las palabras. Y en general nos damos más cuenta cuando esas palabras nos dañan o cuando realmente comprendimos que dañamos a otro, que es algo que también siempre ponemos en tela de juicio, ¿no? Hay toda una diferencia entre lo que yo digo y lo que tú recibes, y yo puedo decir, ay, es que tú eres muy sensible. Entonces yo con eso no me hago cargo de mis palabras y te echo a ti la culpa de todo lo que yo digo, que puede pasar también, ¿no es cierto? Hay personas que son extremadamente sensibles y hay personas como una que son extremadamente brutas, digamos. Entonces ahí nos mezclamos entre todos y empiezan estos pequeños incendios. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el ambiente bíblico es un ambiente comunitario. Siempre estamos hablando de una comunidad, de personas que están juntas viviendo su fe. Y que en esa comunidad de fe se van dando conflictos, obvio, por supuesto, porque no siempre nos vamos a caer bien entre todos, no siempre vamos a tener las mismas opiniones, algunos van a ser de distintos partidos políticos, de distintos equipos, distintos géneros, y así vamos a tener diferencias entre nosotros que van a provocar sí o sí raspones, ¿no? Heridas, dudas, que nos hacen dudar del otro no por lo que es, sino por lo que profesa. Y ahí empiezan los incendios. Porque al momento en que yo me entero que Ana María es comunista, que se le nota de lejos, la empiezo a mirar con otros ojos. Al momento en que me entero que Marina es infiel, la empiezo a mirar con otros ojos. Al momento en que me entero de los negocios fraudulentos de la Miriam, empiezo a mirarla con otros ojos y así, y empiezo a juzgar el ser del otro por lo que a mí no me gusta. Y ahí el otro deja de ser un igual para ser un distinto discriminado. Discriminado en el sentido de la elección, ¿no? Discriminar significa elegir. Entonces ya no te elijo por ser diferente. Y eso hace que estemos distantes. Y en ese momento mi lengua empieza a decir lo que mi mente piensa, ¿no? No te juntes con la Miriam por tal cosa. Ten cuidado con Bea porque es así. Ojo con el abogado que es medio tránfuga, ¿no? Y empiezo a jactarme de conocimientos sobre los demás sin darme cuenta, porque casi siempre es inconsciente, y empiezo a cavar el hoyo del otro, pensando en que estoy haciendo algo bueno, que estoy cuidando a los demás. Cuando en realidad con la lengua
Santiago quiere que nosotros alabemos a Dios y no que nos andemos pelando. Y aquí viene la pregunta. ¿Somos capaces realmente de apagar este fuego de nuestros labios? ¿Podemos realmente aprender a controlar esa lengua, esa mentalidad? Porque a veces no decimos lo que pensamos. Santiago dice, nadie puede dominar la lengua porque es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal. Así, veneno mortal. Y después va a decir que esas rivalidades que produce es algo terreno del mundo sensual, que es atrayente y demoníaco, que conduce a la tentación al mal. Se ve que hay problemas serios, ¿no? En esta comodidad a donde escribe Santiago. Pero es algo tan humano al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque la lengua, como dice, es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Creo que lo primero que busca Santiago es que reconozcamos cada uno de nosotros ese fuego ardiente que puede y que es nuestra lengua, nuestra voz, nuestras palabras. Y que reflexionemos de verdad en las palabras que usamos y cómo las decimos, cómo nos comunicamos con aquellos que nos rodean. Y si realmente somos conscientes de la bendición o la maldición que ejercemos con nuestra voz. Rara vez pensamos tan profundamente sobre esto, en un sentido general de vida, porque ¿realmente le damos tiempo a esto? A preguntarme cómo mis palabras muestran lo que yo soy, lo que yo creo y lo que yo creo de los demás. Porque así como te trato, en realidad eso es lo que muestra cómo soy. Y a veces quemamos, hacemos daño, somos agua salada y no dulce. Y así producimos estas rivalidades y discordias de las cuales habla Santiago. Pero Santiago nos pone esta misma pregunta. ¿Puede una higuera producir aceitunas? ¿Puede una vid, una viña producir higos? ¿El mar producir agua dulce? No. O sea, Santiago al parecer nos está mostrando una visión un tanto pesimista, realista del ser humano y nos dice, no, no puedes, no tienes el don de controlar toda tu lengua. ¿Qué hacemos entonces? Porque hasta ahora no nos da ninguna solución. ¿Cómo vivimos en comunidad
tanto en nuestras comunidades familiares, laborales, como en nuestra comunidad eclesiástica, sabiendo que todos y todas somos unos potenciales pirómanos incendiarios con nuestra voz. Rara vez, rara vez pensamos que es uno el que puede iniciar el incendio. Siempre son los otros. Y a veces es uno. Es uno el que crea la división, es uno el que hace la discordia, es uno el que forja la rivalidad. Gracias a Dios nosotros vivimos en una comunidad muy pacífica, pero eso es algo que se ve poco, porque en general en otras comunidades, en otras iglesias, las bolsas de gato ahí son duras, ¿no? Los arañazos son duros. Al menos en las que yo he participado antes, se veían cosas duras, digamos. Por eso yo soy tan así también con la vida en comunidad, para cuidar este tipo de situaciones. ¿Les ha pasado a ustedes esto de sentir realmente el poder sanador y o destructor de la voz, de la lengua, de las palabras? ¿Algún momento en sus vidas han sentido esa fuerza vital o mortal de las palabras? No sé si alguien quiere compartir algún ejemplo vívido al respecto, porque las pueden hacerlo con nosotros o nosotros con otros. Marina. Yo siento que cuando uno es joven, estoy hablando de colegio, esa época donde uno es muy inconsciente y sale rapidito lo que uno quiere decir, uno hiere a muchas personas y también te hieren y uno queda muy marcado con muchas cosas en esa etapa de colegio. Entonces, pero para mí eso no tiene solución. Bueno, lo que hablamos siempre del bullying, ¿no? Que ha existido toda la vida. Y esa creo que es la etapa más difícil. Después uno va trabajando, va procesando, va madurando y uno va teniendo más conciencia de lo que uno dice, ¿no? Por último, te quedas callado, no sé. Pero esa etapa para mí es la peor, es muy difícil. Claro, sí, es una etapa difícil porque además que los jóvenes, los niños suelen ser bastante malitos a veces, ¿no? Sin darse cuenta. Y además que Sí. son reflejos de lo que son sus padres. Y ahí a veces nos eh, engañamos a nosotros mismos pensando en que las tonteras que hacemos no son importantes cuando eso es lo que enseñamos, ¿no? Miriam, Mm. cuéntanos. Yo desde muy joven tuve muy malas experiencias y después ya como docente también me pisotearon. Una jefa me basurió. Dije nunca más. Esa lengua víbora que tenía esa directora me hizo muy mal, me hizo llorar. Me prometí yo ser fuerte y salir adelante. Me cambié de colegio. Yo gracias, ahí tuve un buen ejemplo, directora. Y pienso que no estoy de acuerdo con las palabras de Santiago, porque uno puede dominar su lengua. No es que yo no esté de acuerdo con la Biblia, pero yo creo que aprendí ya en la adultez que tengo que uno tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace, porque puede herir, como dice Marina, pero también puede dar felicidad. Cuando yo trabajé como orientadora en Quilpué, di felicidad a un segundo medio, había 3 niños marcados en su cara, y esa fue mi práctica, mejorar la autoestima a esos niños. Entonces, de mi lengua salieron cosas positivas y esos niños se mejoraron. Me costó mucho, pero uno puede también dar cariño y dar amor con la lengua. Y yo creo que aquí en la parte bíblica apunta a que tiene que ver con la vida, con la experiencia de vida
Y en comunidad, como dice usted, pastor, o sea, la comunidad, si te abre, cariño, palabras que llenan tu corazón, porque a mí me pasó eso, yo no estaba muy segura al principio, pero después cambié, me llenó. Si tú te sientes bien como persona es porque recibes palabras que te agradan, como pastor, como hermana, como esposa o como hija, pero si tu hijo te maltrata, esa es una lengua de víbora. Entonces tiene que ver con la experiencia como persona que te ha ofrecido. A veces no tienes ni culpa de ser una víbora, pues te han maltratado en la vida. Pero si te dan cariño, te dan amor, tú puedes cambiar y producir humildad, paz y sabiduría. Y la fe nos va a acompañar en todo eso. La fe nos va a acompañar a trabajar mejor, porque sin fe no vamos a tener obras. Y sin obra no somos nada. Por eso estoy feliz. El tema es precioso. Gracias, Rudy. Gracias, Miriam. Es muy importante destacar que lo que está buscando Santiago es la necesaria autocrítica cotidiana, ¿no? Por supuesto que gracias a Dios el buen Señor nos utiliza como instrumento suyo para que a través nuestro podamos dar alegrías, gozo y amor a algunas personas, ¿no? Eh, pero es importante también darnos cuenta siempre que no es automático, ¿no? Normalmente viene a través de un esfuerzo personal, ¿ya? Uno se esfuerza para ser mejor, para tratar de ser bueno, entre comillas, ¿no? Para hacer bien. Porque como sabemos, cada uno de nosotros tiene un botón, ¿no es cierto? Que cuando uno lo aprieta, bueno, sale el animal que tenemos adentro. Algunos tienen tres botones, ¿no? Pero más fáciles de apretar. Pero es muy importante que uno esté, como decía al principio, consciente de que, por ejemplo, lo que decía Miriam, ¿no? De que se tomó como misión el ayudar a estos tres personajes con dificultades maravilloso, ¿no? Un esfuerzo, ¿sí? Y a veces podemos con la fuerza de Dios hacer estas bondades y podemos realmente transformar vidas para bien. Y eso es lo que Dios quiere. Pero solo podemos hacerlo cuando nos damos cuenta del poder que tenemos, de la influencia que podemos ejercer cuando buscamos conscientemente servir a Dios en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que enseñamos, en lo que cocinamos, en todo. Entendiendo que aún con las mejores intenciones podemos hacer daño igual. Y eso lo tenemos que de tener consciente. No para golpearnos con una regla de metal en la espalda, sino para que no se nos olvide que nuestra lengua sí es y sí puede ser un fuego ardiente que puede quemar personas, bosques, casas, todo. Porque ninguno de nosotros es perfecto o perfecta. Y si creemos desde la fe que somos pecadores y que necesitamos de Dios para ser menos pecadores y vivir en su gracia maravillosa, entonces así vamos encontrando este equilibrio entre nuestras caídas y las levantadas. De modo que esas levantadas nos ayuden, nos enseñen a ir más allá de nuestras actitudes y también de nuestras palabras. Pero si no lo tenemos consciente, entonces pasa. Y cuando simplemente pasa, a mí se me olvida que puedo ser más bruto de lo que creo ser, que no hago las cosas tan bien como yo creía.
y que no soy tan justo o tan equitativo como pensé que iba a ser y que no digo tantas cosas buenas como pienso. Y así me levanto cada mañana dándome cuenta de que no soy tan blanca paloma como creí ser ayer. Entonces empiezo de nuevo y empezamos de nuevo con esta necesaria y real autocrítica buscando a Dios, para que así mi propia tentación, mi propio pecado no me domine, porque eso es lo instintivo, es lo que sale solo. Y si no lo medito, si no lo pienso, si no voy aprendiendo a controlarme a mí mismo, entonces luego sale nomás. E imagino que les ha pasado a todos. Y los que trabajamos con gente, lo sabemos más aún, porque sabemos que hay pequeñas cosas que nos sacan de quicio o que no estamos dispuestos a soportar y no siempre reaccionamos bien. Y eso no muestra muchas veces lo mejor de nosotros, ni nuestra historia, ¿no? Y a veces por un error, y esto pasa mucho, se crucifica toda una historia. A veces nos toca a nosotros el error, a veces somos nosotros los que crucificamos a alguien por ese error. Y además que muchas personas tienen una lista de las cosas que jamás perdonarían. Y, y es totalmente acomodaticio, ¿no? Lo que yo encuentro que es peor que otra cosa. Cuando en realidad la vida siempre sigue. Entonces, acá Santiago lo que busca es que seamos verdaderamente conscientes de lo que somos, de lo buenos que podemos llegar a ser con la ayuda de Dios y lo malos e incendiarios que podemos ser así tal cual somos. Pero que ninguno piense que es la aceituna perfecta para el aceite perfecto, porque ahí es cuando podemos cometer los peores errores, que nace del orgullo humano, ¿no? Y empezamos a amargar las vidas de los demás. Y me imagino que todos tenemos una historia, como decía Miriam, de alguien que te hizo mucho daño, que te marcó, que te golpeó, abusos, maltratos. Y ahí uno aprende también a tomar decisiones de cosas que no vamos a aceptar y cosas que sí. Y por eso Santiago nos habla de la sabiduría, porque la sabiduría que viene de lo alto, no la nuestra, que como dice es terrena, sensual y demoníaca, la sabiduría que viene de Dios, del Santo Espíritu de Dios, es pura, pacífica, benévola, conciliadora, está llena de misericordia, dispuesta a hacer el bien, es imparcial y es sincera. Ahí nos pone una lista que da escalofríos si la tomamos en serio. Porque claro, yo perfectamente puedo decir en mi
falta de autocrítica. Oye, pero yo soy pacífico, benévolo, soy súper conciliador, tengo caleta de misericordia, estoy dispuesto a hacer el bien y sí, soy imparcial y a veces sincero. Ah, estamos listos entonces, pues ya no necesitamos nada más, ¿no? Y ahí volvemos a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el otro es el poco sincero, el otro es poco pacífico, el de al frente es poco conciliador, no como yo, y en ese momento empezamos a separarnos del otro con nuestras mentes y con lo que sale de nuestra boca, creyéndonos que somos superiores a los demás, que es precisamente lo que Santiago hablaba en el capítulo 2. Y que nos decía que no nos sintamos superiores al resto. ¿Por qué? Porque lo que produce son esas rivalidades que a la larga nos hacen alejarnos de nosotros, que crean conflictos y que nos hacen tratar a los demás indignamente. Entonces, volvemos a esta necesidad de autoconocimiento. Somos, ni siquiera voy a hablar de la pureza porque ya es un concepto diferente, pero somos pacíficos, benévolos, conciliadores, llenos de misericordia. Estamos siempre dispuestos a hacer el bien. Somos siempre imparciales. Somos realmente sinceros o nos escudamos en las mentiras piadosas, ¿no? Entre comillas. Es bien difícil conocerse a uno mismo de tal forma de lograr esta necesaria autocrítica y decir, mira, sabéis que no soy tan benévolo, no soy tan conciliador, no tengo tanta misericordia, no siempre estoy dispuesto a hacer el bien, soy bastante parcial y sincero cuando me nace. Y desde ahí partir humildes, vulnerables y frágiles, nos acercamos a Dios y nos ofrecemos a Él así como somos, con nuestra lista de imperfecciones. Y decimos, Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito de ti. Necesito de tu paz. Necesito de tu amor. Necesito de tu bondad. Necesito reconocer tu misericordia. Necesito ver tu bien. Necesito conocerte para así también saber cómo guiar mi vida. Y ahí es donde Cristo toma el centro. Porque primero recibimos la fe como un don, como un regalo para creer y luego en Cristo tenemos el seguimiento de lo que somos llamados a hacer y a la forma en que somos llamados a vivir. Ninguno de nosotros debe compararse jamás con Jesús, porque ninguno de nosotros es el Hijo de Dios. Lo que hacemos es seguir sus pasos, que es distinto. Es decir, buscamos a través de su ejemplo una forma de practicar la fe. Por eso en el Evangelio se centra siempre la predicación, porque es en Cristo en donde podemos conocer nuestra forma de vivir cristianamente en el mundo. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien tirado en el suelo? ¿Qué hacemos cuando nos golpean? ¿Qué hacemos cuando vemos a personas solas, marginadas? ¿Qué hacemos cuando la sociedad, la religión aleja a las personas por lo que son, por sus enfermedades? ¿Qué hacemos cuando las personas son echadas, abandonadas? ¿Qué hacemos cuando el mundo no ofrece misericordia? ¿Qué hacemos? Y ahí
En vez de hacer preguntas al aire, volvemos a la palabra, volvemos a Cristo. Y ahí hay algo, ahí hay un camino, ahí hay pasos por los cuales seguir para poder saber qué hacer. Muchas veces los contextos son distintos, las personas son distintas, uno es distinto, pero hay un camino. Y si lo conocemos, también lo podemos caminar. Un paso a la vez, sabiendo que es un esfuerzo y que esto no es automático, sabiendo que el amor a los demás, sabiendo que el perdón no es algo automático, es también un esfuerzo que emana desde nuestro conocimiento de Dios y de la fe que está guardada en nuestro corazón, que no tiene medida, es simplemente confiar en Dios. Ahí es donde empieza a aparecer la sabiduría de la cual habla Santiago. Cuando permitimos y buscamos que sea Dios quien obre a través nuestro, que sea Dios quien hable a través nuestro, que sea Dios quien perdone a través nuestro, que sea Dios en la sabiduría de su Santo Espíritu que tenemos guardado con fuego en el corazón, quien nos enseñe a vivir en paz, a ser conciliadores, a reconocer la misericordia y buscar practicarla. De modo que podamos ser cristianos, que podamos vivir mejor, vivir en paz, porque eso automáticamente nos involucra con el otro. El otro deja de ser un ser extraño y desconocido para ser un alguien singular que es y siempre será destinatario de mi amor, de mi perdón, de mi bondad, de mi sinceridad, de mi misericordia. Y eso solo puede hacerse real cuando Dios nos toma y ejerce su obra amorosa con su Santo Espíritu. Cuando logramos dejar nuestros orgullos de lado, nuestras falsas seguridades, y Dios empieza a funcionar como un verdadero motor en nuestras vidas. Cuando de alguna manera u otra perdemos el control para confiar en Dios. Y eso también es un esfuerzo. Dejarte a ti misma, a ti mismo, para que Dios obre, es un trabajo de cada día, de autoconocimiento y al mismo tiempo del conocimiento de Cristo Jesús, para así conocer la voluntad de Dios, al menos de lo que podamos conocer. Por eso acá Santiago finaliza este capítulo diciendo un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Es decir, que cuando trabajamos, servimos, conscientes de buscar esa paz entre nosotros y a nuestro alrededor, entonces se siembran frutos de justicia.
No frutos de orgullo, de vanagloria, de discordia y de razonamientos y verdades humanas, sino frutos de justicia de Dios, de amor de Dios, de misericordia de Dios. Y esos son las semillas que tenemos que ir plantando a todos los lugares hacia donde vamos. Dejar esa línea de semillas para que puedan ir apareciendo frutos de justicia que el buen Dios haga germinar. Que no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Y nosotros somos un alegre, feliz y pacífico instrumento suyo. Y así podemos llegar a demostrar que no queremos ser dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, como dice Santiago, sino más bien por la sabiduría espiritual de Dios. Porque ahí es donde Dios obra y nosotros nos vamos dejando en nuestras pasiones para dar paso a esta bella obra que Dios hace en nosotros, permitiéndonos convivir, reconciliarnos, querernos y también servirnos mutuamente en su amor, sabiendo que de la boca de cada uno y de cada una siempre pueden salir bendición y maldición, pero somos llamados a ser bendición, aunque nuestra propia sabiduría a veces nos salta, nos asalta hacia la maldición. Por eso no podemos dejar de pensar en esto, nunca, porque al momento en que nos olvidamos de este verdadero desafío diario, sale el caballo loco que es difícil de controlar. Y dicen que con los años nos ponemos más difíciles. Ustedes me dirán. Por eso nunca tenemos que estar demasiado seguros de nosotros mismos, porque ahí quizás nos olvidamos de la necesaria conciencia de nuestra mente, de nuestra sabiduría terrenal, de nuestra lengua y también de nuestras manos, nuestros pies, de lo que somos realmente y no solo lo que queremos ser. Y la buena noticia es que Dios viene a nuestro encuentro, que Dios nos conoce, que Dios es todo esto para nosotros, es misericordia, es bondad, es justicia, es paz, para que así nosotros sepamos que sí se puede y que juntos podemos ayudarnos de tal manera, podemos servirnos y perdonarnos de tal manera que podemos crecer juntos en el amor, en el aprendizaje de ese amor, mientras vamos aprendiendo y guardando el amor de Dios en nuestros corazones. Porque ahí donde hay amor, ahí está Dios. Y ahí donde debemos estar nosotros también, para amar con la cara llena de risa, para perdonar con un rostro amable y para servir incansablemente a los necesitados de este mundo,
con gran gratitud a Dios por todas sus bendiciones y bondades que tenemos en nuestra vida, para así poder compartirlas con aquellos que han tenido otro tipo de bendiciones y que quizás quieran compartir esas con nosotros. Queridas mías, queridos míos, busquemos la sabiduría de Dios y permanezcamos juntos, porque ahí donde hay dos o tres reunidos en nombre de Cristo, Él está certeramente y presencialmente entre nosotros para ayudarnos, levantarnos, enseñarnos, amarnos y mostrarnos cada día un camino lindo para seguir y practicar. Que el Señor las bendiga, las guíe e ilumine siempre sus caminos con su luz. Amén. Muchas gracias a cada una, a cada uno. Estuvo intenso hoy día. Espero que podamos dedicarle tiempo a esa reflexión personal para que todos podamos ser estos servidores de Dios con mucho amor en su corazón. ¿Mm? Muchísimas gracias. Estuvo fantástico, como siempre. Gracias, gracias Rudy. A ustedes, a ustedes. ¿Mm? Hagamos una oración y así pedimos que sea Dios quien haga su obra. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que conoces nuestros miedos, nuestras dudas, también nuestras inseguridades y rencores, ayúdanos y guíanos con tu mano poderosa para que nuestra historia ni tampoco nuestras frustraciones nos alejen de cumplir tu voluntad. Enséñanos continuamente a amar para que seamos un reflejo de tu amor. Enséñanos también a pensar y sentir, para que podamos ser reflejo de la sabiduría de tu Espíritu. Y enséñanos también a perdonar, para que podamos ser reflejo de tu Hijo Jesús, a través del perdón, y así junto con Él, llegar a la ansiada resurrección y vida eterna. Quédate muy cerca nuestro y guíanos cuando estamos perdidos. Levántanos cuando estamos caídos y abre nuestros ojos cuando no queremos ver, para que así nuestros labios puedan anunciar tu amor y tu perdón el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias. Buen retorno a casa. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande para cada uno, besitos y que tengan un buen resto de semana. Nos vemos pronto.